¿Alguna vez te has topado con algo como esto? Lo más probable es que tu respuesta sea negativa. Es algo realmente extraño, como sacado de una película de búsqueda de tesoros, pero esto es completamente real. La Biblia etíope es uno de los libros más enigmáticos y controvertidos que jamás haya existido. Incluso el país mismo está envuelto en misterios que desafían la explicación. Pero esa es otra historia. De todos modos, Etiopía alberga una de las civilizaciones más antiguas del mundo, y es el único país africano que no fue colonizado, lo que le permite trazar su linaje hasta Jamón, uno de los hijos de Noé. Incluso tiene vínculos con los judíos, pero ese no es el tema de este video. Lo que Etiopía posee es lo que realmente nos interesa. Etiopía resguarda algunos de los rollos bíblicos más antiguos que se conocen, incluso más antiguos que la famosa Biblia King James o Reina Valera 1960. Y es que la Biblia etíope contiene 88 libros, incluyendo algunas obras que otras iglesias simplemente no tienen. Este libro alberga rollos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y rollos que nunca antes habían sido vistos. Lo fascinante es que estos rollos llevan mucho tiempo en su posesión. Etiopía tenía estos rollos mucho antes de que el cristianismo llegara por primera vez a su sociedad en el siglo IV. En otras palabras, el cristianismo no fue una religión que les fuera impuesta como a la mayoría de las naciones. El cristianismo ya estaba arraigado en Etiopía desde el siglo IV. Etiopía ha sido una nación cristiana por siglos. El monje e historiador viajero egipcio Cosmas Indicopleustes escribió que Etiopía era un país cristiano cuando visitó la región a mediados del siglo VI. Observó cómo los gobernantes etíopes abrían sus fronteras a una gran cantidad de refugiados cristianos que huían de la persecución en reinos e imperios contrarios al cristianismo. Algunas tribus etíopes adoran al Dios cristiano desde hace más de 3.500 años. En ese sentido, el organismo cristiano organizado más antiguo del mundo no es el ministerio católico, como muchos creen erróneamente, sino la Iglesia Ortodoxa Etíope, conocida localmente como Teao en Etiopía. El país también alberga uno de los libros cristianos ilustrados más antiguos jamás encontrados, que forma parte de los evangelios escritos en Ge'ez, una antigua lengua etíope. Este libro fue descubierto en 2010 en un monasterio en la cima de una montaña en Etiopía, según Ke Nast, un libro sagrado de Etiopía que data del siglo X a.C. Según la historia, un gobernante etíope y la famosa reina bíblica de Saba viajaron a Jerusalén para buscar consejo del famoso rey Salomón. Aunque está registrado en el canon bíblico aceptado, lo que la Biblia no nos dice es que estos dos gobernantes tuvieron un hijo juntos llamado Menelik. La reina de Saba llevó al niño de regreso a Etiopía, convirtiéndolo en el primer emperador salomónico de Etiopía. En 2012, los expertos han examinado la composición genética de muchos etíopes y encontraron cierta evidencia que respalda el viaje de Saba a Jerusalén y el nacimiento de Menelik allí. Se cree que los pueblos egipcios, israelitas o sirios pueden haberse mezclado con los nativos etíopes hace unos 3.000 años, durante el tiempo en que se dice que la reina gobernó el reino de Saba. Esto colabora aún más con la historia. A pesar de todas estas credenciales y autenticidad, la Biblia etíope todavía es descartada y no se considera parte del canon de los libros sagrados. De hecho, la mayoría de las personas, incluidos los creyentes de la misma fe, nunca han oído hablar de la Biblia etíope. Esto muestra el alcance de los esfuerzos para desacreditar y ocultar la Biblia etíope. Me pregunto por qué, para entender eso, tomemos una pequeña lección de historia. La Biblia tal como la conocemos hoy no era en realidad como la Biblia en el pasado. Existían muchas versiones de diferentes partes de la Biblia, así como muchas interpretaciones e ideas divergentes sobre su contenido. Como todos sabemos, los textos bíblicos se escribieron originalmente en hebreo antes de ser traducidos a otros idiomas. La primera traducción fue realizada por un hombre conocido como San Jerónimo, quien tradujo del hebreo al latín.
Él fue responsable de compilar lo que conocemos como la Vulgata alrededor del año 400, y esta sigue siendo la principal versión latina de la Biblia. La Vulgata consta de 27 libros del Nuevo Testamento y 39 libros del Antiguo Testamento. En el primer siglo se escribieron muchos libros sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, muchos de ellos eran apócrifos, es decir, no eran considerados auténticos. Eran como novelas de ficción que relataban la vida de Jesús. El problema surgió cuando estos libros fueron lanzados al público y algunas personas creyeron que eran auténticos. Sin acceso a Internet, para verificar rápidamente la autenticidad de estos textos, las noticias falsas se propagaban más rápido que las noticias reales. Esto generó una preocupación para los líderes de la iglesia cristiana primitiva, quienes se reunieron en el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo y en el primer concilio de Constantinopla en el 381 después de Cristo, para determinar qué libros serían incluidos en el Nuevo Testamento. Decidieron que un libro sería considerado escritura si había sido escrito por uno de los seguidores de Jesús o alguien que lo hubiera visto enseñar. El libro también debía haber sido escrito en el primer siglo y ser coherente con el resto de la Biblia. A lo largo del tiempo, ha habido muchos cambios en lo que ahora llamamos la Santa Biblia, pero quizás el cambio más significativo ocurrió durante el reinado del rey Jaime I. A pesar de que la Vulgata existía desde hacía 500 años, todavía había tantas versiones y relatos de la Biblia que molestaron al monarca reinante en ese momento. Mientras estaba preocupado por las diferentes versiones de la Biblia que eran populares en el siglo XVII, el rey deseaba una versión que resolviera las diferencias religiosas y reforzara su poder. Varios sacerdotes también le instaron a hacer cambios, afirmando que algunas de las traducciones circulantes eran incorrectas. Para abordar este problema apremiante, el rey convocó a 47 expertos para revisar todas las diferentes traducciones de la Biblia ya disponibles. Se dividieron en 6 grupos y trabajaron en diferentes partes del proyecto de forma independiente. Durante 7 años, estos hombres debieron seguir reglas estrictas para evitar cualquier prejuicio. Utilizaron una variedad de herramientas para asegurar una Biblia científica que permaneciera fiel a los idiomas originales. Cuando los sacerdotes y el rey revisaron las obras de estos expertos, notaron similitudes en su trabajo a pesar de la distancia entre ellos. Aprobaron el resultado, dando gloria a Dios por guiarlos a una misma conclusión. En 1611 se publicó la Biblia King James, convirtiéndose en una de las versiones más accesibles hasta la fecha, gracias a los avances en la impresión. Sin embargo, estas ediciones, realizadas en la Biblia King James y la traducción original de la Vulgata de San Jerónimo, aseguraron que algunos libros no estuvieran incluidos en la Biblia que la mayoría de los cristianos tienen hoy en día. Mientras tanto, la Biblia etíope conserva todas las escrituras. Ahora que hemos repasado brevemente la historia de la Biblia, es hora de abordar las preguntas principales sobre por qué se rechazó la Biblia etíope. Hay diversas razones por las que no se acepta, pero la principal es que incluye libros adicionales conocidos como pseudoepígrafos. Estos textos son obras atribuidas falsamente a autores que no son los verdaderos o que se atribuyen a figuras del pasado como fanfiction. Los pseudoepígrafos son considerados no canónicos por la mayoría de las otras tradiciones cristianas, ya que los escribas y teólogos de la época sabían que no estaban divinamente inspirados. Mucha gente, tanto antes como después de Jesús, escribió estos libros con malas intenciones. Entiendo por qué se tomaron medidas para eliminarlos. Tomemos un ejemplo contemporáneo. Si alguien hoy publicara un libro afirmando que Kobe Bryant no fue un gran atleta, el libro sería un fracaso y el autor recibiría muchas críticas negativas, ya que sabemos que esa afirmación es falsa. Sin embargo, imagina que este libro se mantuviera durante 500 años. En ese futuro distante, la gente podría empezar a creer que Kobe Bryant realmente no fue un gran atleta. Para evitar que tales mentiras se propaguen en el futuro, es mejor eliminarlas ahora. Incluso la Biblia etíope
tiene dos cánones, uno más amplio y otro más estrecho. Pero antes de entrar en detalle, permíteme definir qué es un canon. Un canon es un principio o criterio generalmente aceptado por el cual algo se juzga. Con eso en mente, el canon más amplio y famoso tiene 81 libros. En esta versión popular se incluyen obras como Enoc, los Jubileos, los 3 libros de Maves, la Epístola a Clemente, 4 libros de Codos y mucho más. Este es el canon que trata principalmente este video y es el más conocido. El canon más estrecho, en cambio, fue supervisado por el emperador Haile Selassie, quien creó esta versión y la proclamó públicamente como la oficial y completa Biblia etíope. Lamentablemente, no puedo detallar los motivos detrás de esto debido al riesgo de malentendidos y conflictos en la sección de comentarios. Lo que puedo decir es: busca en Internet, investiga y verifica la verdad por ti mismo. La versión estrecha del canon no incluye algunas escrituras que se encuentran en la versión más amplia. Solo consta de 72 libros, mientras que el canon más amplio contiene todo lo que tiene el canon estrecho y más. Además, el canon más amplio no ha sido reimprimido desde principios del siglo XX. Por lo tanto, ya puedes ver que incluso dentro de la propia Biblia etíope había controversias, y el hecho de tener 2 versiones diferentes también podría haber contribuido a que no fuera aceptada universalmente. El canon etíope nos ofrece una perspectiva fascinante sobre cómo la Biblia ha evolucionado con el tiempo. Contrario a la creencia popular, la Biblia no es simplemente un libro, es más bien una colección de textos y experiencias que se han escrito a lo largo de muchos años. Aquí radica el problema para los diferentes grupos religiosos, ya que tienen una larga historia de exclusión o inclusión de diversos textos o copias, basada en diferentes motivos teológicos personales. Por ejemplo, la Biblia que conocemos hoy en su mayor parte fue escrita en los siglos IV y V de Cristo, en un momento en el que el cristianismo ya se había extendido por Etiopía. La Biblia etíope tiene muchas similitudes con las Biblias católica y ortodoxa, aunque cuenta con algunos libros adicionales del Antiguo Testamento que probablemente fueron escritos en los últimos cientos de años antes de Cristo, lo cual es tardío en la época de los libros del Antiguo Testamento, pero antes de que comenzara el Nuevo Testamento. Además, se agregaron libros adicionales al final del Nuevo Testamento después de que el resto fuera escrito. Estos libros hablan especialmente de la historia y la estructura de la Iglesia etíope. Una razón por la que la Biblia etíope ha sido rechazada podría ser el idioma en el que está escrita, el Ge'ez. Esto dificulta el acceso para aquellos que no lo hablan, y la falta de traducciones y prácticas únicas han contribuido a su relativa oscuridad fuera de Etiopía. Otra razón más controvertida se debe a la política. El poder político era lo que más importaba al emperador romano durante los primeros días del cristianismo, no el crecimiento espiritual. Por lo tanto, cualquier pergamino que no encajara con su narrativa preferida quedaba excluido. De hecho, el obispo de Roma ordenó a los sacerdotes que destruyeran los rollos que no estaban en la Biblia, pero los sacerdotes fueron astutos y los escondieron, muchos de ellos en tinajas que fueron encontradas cerca del Mar Muerto en los años 40. Esto podría explicar las diferencias entre ambas Biblias, ya que una versión tendía a tener ciertas citas, mientras que la otra versión incluía lo que el hombre consideraba aceptable. En los últimos años, ha habido un renovado interés en la Biblia etíope, con personas tratando de descubrir qué la hace especial y qué verdades contiene. Las iglesias etíopes también han trabajado para hacer más accesible su lectura, traduciéndola a más idiomas y llevando a cabo estudios académicos al respecto. Personalmente, encuentro asombroso que esta Biblia haya sobrevivido durante tanto tiempo, incluso después de que el país fuera atacado y sufriera incendios. Esto solo aumenta el misterio y la fascinación que rodea a este antiguo texto. Si llegaste hasta aquí,
Te invito a suscribirte a nuestro canal de Secretos Bíblicos, darle like al video y compartirlo con tus amigos. Te invito a ver cualquiera de los 2 videos que aparecen en pantalla. Que Dios te bendiga abundantemente.